Buenas tardes a todos. Hablaremos de telemedicina en diabetes tipo 2. Los ponentes, el doctor Miguel Turega Nolledró, que después de mi introducción a la telemedicina expondrá un caso práctico utilizando telemedicina en este tipo de pacientes. Yo soy Javier Sanz, coordinador de nuevas tecnologías de Semergen. Gracias a Semergen y gracias a Ligi por permitir este tipo de eventos. No tengo ningún conflicto de interés, suelo trabajar con múltiples laboratorios, trabajo aparte para la Consejería de Sanidad de Salud en la Comunidad Valenciana, soy el secretario autonómico de Semergen Comunidad Valenciana, coordinador, como ya he comentado, del Grupo Nuevas Tecnologías, miembro también del Grupo de Gestión e Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular de Semergen, y soy también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular, una filial de la SELELA, y estoy también en el Consejo Europeo de Riesgo Cardiovascular del Grupo de la BONCA. Vamos a empezar con un poquito de historia. Hemos pasado en muy poco tiempo de lo que se consideraba una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento y a una sociedad de la información. Como dice Herbert Simon, el significado de saber ha cambiado de ser capaz de recordar y repetir información a ser capaz de encontrarla y usarla. Esto último es lo más importante, ser capaz de encontrar y utilizar la información. Hoy día tenemos la información al abasto de todo el mundo, lo que falta es saber dónde encontrarla. Muy paralelamente a la evolución de la telemedicina ha sido la evolución de los teléfonos móviles. Creo que todo el mundo, de los que estáis actualmente viendo este taller, habéis convivido con toda esta variedad de móviles. Sabéis lo que cada evolución nos ha permitido y prácticamente cualquier usuario actual vemos que con un móvil se puede hacer todo lo que antes se necesitaba un ordenador. También ha influido todo este avance en la tecnología en el cambio de modelo. Hemos pasado en sanidad de un modelo paternalista a un modelo participativo, donde queremos empoderar al paciente. Antes, lo que decía el médico era sagrado, iba a misa, nadie le iba a discutir. Y poco a poco las tendencias han cambiado y hemos involucrado al paciente en su propia salud. Hay ahí una novedad. Con la evolución tecnológica, las últimas, digamos, 10 generaciones ya los podríamos considerar nativos digital. Actualmente tenemos 3 grupos de población. Los nativos digitales, ya han nacido en este mundo y ya prácticamente desde pequeñitos juegan con un móvil, con una tableta. Después estamos el resto de la población donde nos incluiríamos. Y luego la población anciana, que es donde, digamos, existe una brecha digital, muy difícil de salvar. Telemedicina. Definiciones, hay muchas. Una de las definiciones que considero más completas es la propia la definición que hace la OMS, que dice aportar servicios de salud donde la distancia es un factor crítico. En esta primera frase ya nos dice en cuándo utilizar la telemedicina. Por ejemplo, ahora con la pandemia que hemos y estamos sufriendo de COVID-19, o por ejemplo, traducido a nuestra España rural. Sigamos con la definición. Aportar servicios de salud donde la distancia es un factor crítico por cualquier profesional de la salud, usando las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades o lesiones, investigación, evaluación y educación continuada de los proveedores de salud. Todo con el interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades. Como ya os he comentado, traducido a nuestra España, ¿dónde podríamos utilizar telemedicina? ¿Dónde sería un factor ganador? En nuestra España rural. Problemas. Es muy gracioso y chocante que a pesar de hablar siempre en medios de comunicación, revistas digitales, de que estamos en el mundo del 4G, camino al 5G. Ostras, la realidad de nuestra España rural es que a veces no es que haya ni 3G, es que cuesta encontrar cobertura. Hay barreras que por ahora son muy insalvables. Necesitamos inversión en este tipo de situaciones. Hemos visto con la pandemia, que ya lo explicaré también en las próximas diapositivas, que con la pandemia se ha vendido mucho que hemos estado haciendo telemedicina. Digamos que hemos hecho una telemedicina adaptada. Realmente lo que hemos estado haciendo es teleconsulta, utilizar el teléfono, que es una herramienta que ya la teníamos antes, para controlar y seguir a nuestros pacientes. Es cierto que en muchísimos casos hemos necesitado que el paciente acudiese a la consulta para acabar de valorarse, cuando o no funcionaba el tratamiento o el paciente había empeorado. O no hay duda, ante cualquier dolor torácico
o ante cualquier dolor abdominal sospechoso, el paciente lo hemos seguido viendo. Digo, no es que hayan estado cerrados los centros de salud. Otro de los temas donde hace falta avanzar para acabar de que la telemedicina quede correctamente implementada es en relación a la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En esa ley, lo que ya se permitía, la estrategia que siguieron era que todo paciente tuviese una tarjeta sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud, que hubiese una historia clínica digital conjunta, la receta electrónica conjunta y un nodo de intercambio de información. La triste realidad a 2021 es que las recetas electrónicas, sí que es cierto, desde hace año y medio, 2 años, tú puedes sacar la medicación en cualquier farmacia de España. Pero, amigos, la sorpresa nos viene cuando te viene un paciente desplazado de otra comunidad autónoma y seguimos viendo que no sabemos nada de él. No se vuelca el famoso conjunto mínimo de datos que se nos vendía con esta ley. Realmente no pretendemos acceder a la totalidad de la historia clínica, pero lo que sí que necesitamos es interoperabilidad, compartir, como he dicho, ese conjunto mínimo de datos. Estamos hablando de que todavía nos queda un gran camino antes de hablar de telemedicina, de situación digital. Tenemos que empezar la casa no por el tejado, sino por los pilares. Lo mismo pasa sobre telemedicina. La telemedicina no es una cosa actual. Ya en el plan de telemedicina del antiguo InSalud ya estaba en el año 2000, ya había un protocolo de telemedicina, ya había un proyecto, pero que realmente os he puesto aquí el enlace para que lo tengáis, si entráis y lo leéis, realmente explica muy bien todos los puntos y cómo debería desarrollarse la telemedicina, pero nos hemos quedado por el camino. Hubo una gran sorpresa cuando Salvador Illa anunció en el Congreso el libro blanco de transformación digital del Sistema Nacional de Salud. No sabremos si este proyecto de digitalización del sector sanitario continuará o con el cambio de Salvador Illa se parará. Lo veremos en los próximos meses. Una cosa muy importante a tener en cuenta es qué características debe tener el lugar donde se realiza la telemedicina. No hay que olvidarnos que al final será nuestra propia consulta. Tendremos que adecuarla lo mejor que podamos. Hay que intentar también cuidar algunos detalles. Por ejemplo, el espacio tiene que ser libre de interrupciones. Asegurar en todo momento la privacidad del paciente. Hay que intentar que el fondo detrás del profesional sea neutro. Existen múltiples herramientas, aplicaciones para poder poner filtros a dicho espacio. Tenemos también que intentar que el ambiente sea lo más profesional posible, con la correcta indumentaria de trabajo. Siempre digo, exactamente como si estuviésemos pasando una consulta presencial. También hay que evitar tener alimentos o bebidas visibles. Podríamos hacer una excepción con una botella de agua. Y luego otra cosa muy importante es que la cámara hay que intentar que esté al mismo nivel que los ojos que el profesional, ya que transmite más cercanía, más empatía con el paciente. Luego no hay que olvidarnos de otros elementos clave, como son la imagen y el sonido, que en eso digo, nos falta mucho por aprender. Deberíamos seguir los consejos de profesionales del sector como son Rubius o Ibai Llanos. Aplicaciones en telemedicina. Hay muchas, sobre todo dirigidas a procesos asistenciales, que pueden ser en relación a teleprevención, telediagnóstico, telemonitorización, teleconsultas, teleemergencias o en cuanto a televigilancia epidemiológica. También hay otras aplicaciones de telemedicina que se pueden relacionar más a gestión de pacientes y administración, a información sanitaria a la población o a formación e información a profesionales. ¿Ventajas de la telemedicina? Muchas, tanto a nivel de sistema, que permite un aumento de la eficiencia, a nivel de profesionales, que mejora la comunicación entre nosotros, y a nivel de pacientes, mejora la accesibilidad al sistema. A nivel general, lo más importante es hablar de las ventajas, sobre todo, que produce para el paciente, que es el usuario final, que, por ejemplo, el evitar traslados y pérdida de tiempos en la actividad laboral. Vivimos en una sociedad que cada vez es más competitiva. Que un paciente, un cliente, tenga que gastar un día para acudir al centro de salud, para que le imprimamos su analítica y se la expliquemos, ostras, aquí es donde realmente juega un papel muy importante la telemedicina. También para unir la cercanía paciente, familia y profesionales. Y al final lo que se consigue con la telemedicina es un nuevo modelo de relación médico-paciente, digamos, más dinámico y más participativo. A nivel de ventajas, a nivel de profesionales, entre compañeros, pues mayor acceso entre nosotros,
evitar desplazamientos entre niveles asistenciales, no tener que desplazarnos al hospital para comentar un determinado caso, nos puede utilizarse más como un nuevo elemento a la hora de tomar decisiones, muy importante en entornos aislados o apoyos remotos. Hay hospitales comarcales que tienen a lo mejor, que están a una isocrona de 1 hora de su hospital de referencia, y sobre todo también la nueva imagen de innovación que da. Es un salto de calidad y ya a nivel de sistema va a permitir una mejor utilización de los recursos, un análisis más flexible y oportuno, una mejor gestión de la salud. Como he comentado también a nivel de profesional, una imagen de innovación, que la sanidad está avanzando. Una herramienta también, no nos equivoquemos, para formar a los profesionales. Y sobre todo, una nueva imagen también del sector sanitario a nivel del mercado de las telecomunicaciones. Inconvenientes. Yo siempre digo que hay que entender la telemedicina como un elemento, como una herramienta más de apoyo a nuestra consulta. No quiere desplazar a nadie, es un elemento más de apoyo que tenemos ahí. Mucho ojo, porque realmente la telemedicina puede haber una menor interacción humana, puede producir un aislamiento social en determinados colectivos. Siempre la tecnología va a ser mucho más impersonal que el contacto cara a cara con el paciente. Hay que intentar evitar la telemedicina, sobre todo para transmitir malas noticias o cuando hay un resultado de un análisis clínico o de una prueba de imagen con noticias malas. Hace falta también otro inconveniente que plantea la telemedicina, es que hace falta formar a los profesionales. Cuando digo profesionales, no solo médicos, enfermería, auxiliares, todo el mundo que lo vaya a utilizar. Ojo también, como muy relacionado al primer punto también, las desigualdades sociales, la marginación sobre todo de aquellas zonas que no pueden acceder a las nuevas tecnologías, ya sea por temas económicos o por temas tecnológicos. Dificultades en el desarrollo de protocolos, dudas también de la calidad de la información médica que vamos a hacer a través de esta plataforma. Confidencialidad del historial clínico de los pacientes. El paciente le puede surgir la duda de si estará grabando mis conversaciones con el médico. Quieras que no, también muy relacionado a los primeros puntos, a nivel de conjunto un menor clima de confianza e intimidad. Y luego también, ojo, se puede entender la telemedicina para las nuevas generaciones como una moda. Es muy fácil a través de una aplicación coger citas para tu profesional, ya sea una cita utilizando telemedicina, teleconsulta, una cita presencial, y podemos hacer al final que las nuevas generaciones empiecen a colapsar lo que es el sistema de salud. A mí, por ejemplo, ya me ha pasado. Tengo pacientes de 15, 18 años en la consulta que de repente me cogieron cita hace 2 o 3 días y cuando les llamo me dicen no, que ya se han curado, que no necesitan nada. La gente no es consciente de que es tan fácil coger una cita como quitarte la cita. Si no la vas a utilizar, que la eliminen. Y luego, sobre todo, al final, la adicción, la dependencia que puede suponer las nuevas tecnologías. A nivel de España, ¿qué hemos estado haciendo antes de la pandemia y durante esta pandemia? Yo querría felicitar sobre todo a 2 comunidades autónomas, la Comunidad de Cantabria y Cataluña, que han sido las primeras, incluso antes de la pandemia, de establecer elementos de teleconsulta, de una telemedicina real, tanto a nivel de profesionales como con pacientes. Os voy a poner ahora a continuación un ejemplo de lo que debería ser un pequeñito vídeo de una telemedicina, pero aplicado a pediatría en condiciones. Como pueden fusionarse muchos más elementos en una consulta de pediatría. Claro, no hay que pensar solo la telemedicina como un ente estanco. Todo el tema de dispositivos digitales interconectados pueden ayudar a la toma de decisiones a distancia. Veamos un ejemplo. ¿Qué te pasa, Martina? Me cuesta mucho respirar. Pues vamos a ver a Sonia. Sonia, mira que Martina está un poco fatigada y dice que le cuesta respirar. Pues mira, pues vamos a ponerle primero el termómetro y el pulsioxímetro y hacemos una consulta telepediátrica. Vale, pues nada, en un minuto parece que nos van a atender. Hola, María José, buenos días. Hola, buenos días, Sonia, ¿cómo estáis? Pues nada, que aquí tenemos a Martina. Me estaba comentando la tutora que ha venido con tos y ahora pues parece ser que después del patio pues está un poquito más fatigada. La telepediatría es un servicio médico que tenemos en el centro que nos permite realizar una teleconsulta
directamente con un pediatra a través del ordenador. El pediatra nos va indicando qué tipo de exploración tenemos que hacer y de esa manera pues ellos mismos, los pediatras, nos pueden dar un primer diagnóstico. Para este servicio en concreto no hemos recibido ninguna formación sanitaria, puesto que es muy fácil de utilizar. Le damos una valoración positiva, no solamente porque para nosotras como profesionales y como tutoras de aula estamos muy tranquilas, porque hay veces que bueno, pues al hacer la consulta nos dejan tranquilas de que el nene puede estar aquí, no va a contagiar y aparte pues también podemos ayudarlo. Y por otra parte pues pensamos que es una tranquilidad también para los padres, que a veces pues por circunstancias laborales tampoco pueden estar viniendo constantemente, entonces hay ciertas cosas que podemos solucionar nosotras. Como habéis visto en el vídeo, es que hasta con un fonendoscopio digital o un pulsioxímetro digital o sea, el profesional, el médico, puede escuchar a distancia los pulmones de un niño. No hace falta estar en la propia consulta, solo hace falta que una persona lo ponga. Lo mismo con todo el tema de dispositivos de control de constante del paciente. Realmente deberíamos tener todo interconectado hoy día y automáticamente pasársele a su profesional. Vamos a hablar ahora de los pasos de lo que debería ser un proceso de implementación de una teleconsulta. Para ello, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, para mí, han elaborado una guía que es una maravilla. Os animo también a que la descarguéis y la tengáis. Primero y muy importante, establecer las bases de la teleconsulta con la gerencia, con tu departamento sanitario o con tu consejería de sanidad, para ver realmente el tipo de consulta que se va a beneficiar de ella, las documentaciones que necesitaríamos de cara al paciente, informaciones y consentimientos, cuánto tiempo se le va a destinar a la consulta por esta vía y sobre todo informarnos muy bien de las bases legales. Luego también, sin olvidarnos, el segundo punto, que es importantísimo, el tema de medios necesarios. Hay que ver qué tipo de atención y asistencia necesitamos a nivel de teléfono, de smartphone, de ordenador, cámaras, micrófonos, etcétera. Después, definir los objetivos de éxito con una teleconsulta. Esto sería como para hacernos una auditoría nosotros mismos, es decir, ¿estamos cumpliendo los objetivos por el que pusimos la telemedicina? Después, revisar los resultados. Y por último, ver dónde hemos fallado e implementar mejoras. El propio documento te explica los tipos de telemedicina, digamos, que hay. Como estáis viendo, el primer grupo, la sincrónica, que son la videoconferencia, la teleconferencia y la monitorización remota continua. Lo que nosotros hemos estado utilizando durante la pandemia en conjunto es teleconferencia, que no es más que audio en tiempo real que conecta médicos y pacientes en diferentes ubicaciones, es decir, nuestro teléfono. El tema de videoconferencia nos aportaría muchísima más información con el paciente. Incluso todo el mundo que estáis atendiendo esta charla, me imagino que habréis hecho en los últimos meses alguna charla con Zoom, con Webex, con Microsoft Teams. Imaginaros lo importante que sería el poder compartir en tiempo real con el paciente, aparte de veros la cara, el poder compartir una analítica y explicársela en tiempo real, el poder comentarle su radiografía de rodillas. Claro, nos daría mucha más información. Realmente nos falta mucho para llegar ahí. Después, otras modalidades de telemedicina son las asincrónicas, en relación sobre todo al almacenamiento y reenvío de información y a la monitorización remota de pacientes. En el tema de la diabetes, habría que ver dos grupos, de pacientes que son candidatos a este tipo de consultas y pacientes que no. Sobre todo a nivel de pacientes candidatos, se podrían valorar utilizar esta vía en pacientes diabéticos las consultas con el médico de atención primaria, sobre todo en relación al resultado de una prueba, de una analítica, ver cómo tiene el paciente la hemoglobina glicada y a su seguimiento. También se pueden beneficiar de esta vía pacientes nuevos que se puedan evaluar sin presencia de exploración física. Lo que he comentado también al principio, la consulta de resultados, las revisiones periódicas de patologías crónicas estables del paciente, los pacientes adultos, mayores, ancianos que tengan limitaciones para traslados. Hay muchos pacientes que son candidatos a utilizar este tipo de consulta. Está claro, nunca utilizaremos la telemedicina en pacientes que de por sí rechacen la consulta o pacientes con limitaciones a nivel físicas o psíquicas que hagan inviable este tipo de consultas. Hay que pensar también que la población más anciana suele tener problemas tanto a nivel de agudeza visual y auditiva. Pues hace falta al final consulta presencial en este tipo de pacientes.
Os pongo también, simplemente como ejemplo, el protocolo de teleconsulta en paciente con diabetes tipo 2 que desarrolló la red GESAPS. En el tema de realmente se puede hacer prácticamente todo lo que hemos estado haciendo con el paciente presencial en los programas de riesgo cardiovascular en la atención primaria, se puede intentar hacerlo vía telemática. Para eso dejo aquí la guía para que veáis un ejemplo que realmente todas las preguntas que le deberíamos hacer al paciente, tanto a nivel trimestral, a nivel semestral y a nivel anual, a nivel de seguimiento. Y luego también pues, los controles analíticos que habría que hacerle, la revisión de pies, vistas, electros más complicados. Eso sí que haría falta una revisión presencial, pero hay muchísimas preguntas en el seguimiento de nuestros pacientes diabéticos que realmente lo podríamos estar haciendo de una manera telemática. Es cierto que con la pandemia en algunas zonas de España nos hemos llegado a colapsar, que no hemos podido ni atender a nuestras patologías habituales. Hay que pensar siempre que todo paciente motivado puede beneficiarse de un nuevo tratamiento o tecnología. Un buen resultado dependerá siempre de una buena comunicación del profesional sanitario con el paciente. Otra de las candidatas a vincularse mucho con la telemedicina son las aplicaciones, sobre todo en el campo de la diabetes, ya que durante los últimos años hemos ido experimentando un gran avance en este campo. Han ido apareciendo muchísimas apps. Lo que hay que tener muy claro es que hay apps muy enfocadas a diagnóstico de paciente, otras apps en relación a seguimiento o monitorización, otras apps en relación a tratamientos, otras apps en relación a estilo de vida de cara al paciente y luego otras apps que van muy vinculadas a los dispositivos de control glucémicos, sobre todo a nivel de autocontroles. Hay tanto apps para paciente como para profesional. Lo que hay que saber es qué paciente es candidato de utilizar cada app. Existen multitud de listas de apps y como os acabo de decir, la mejor app no es apta para todos los médicos o pacientes. Hay que saber buscar y, como diría una amiga mía, presidenta de Semergen Canarias, prescribirla. Hay decálogos que los elaborados, por ejemplo, por la Sociedad Española de Diabetes, de cómo prescribir una app, tanto a nivel para el profesional o para nivel de pacientes. Os animo también a que las descarguéis y les echéis un vistazo. Encontrar la app adecuada. Las aplicaciones móviles pueden tener resultados positivos, sobre todo ahora en personas con diabetes, sobre todo a nivel de control glucémico y a nivel de autogestión de diabetes. Gestionar los datos de la glucemia y mejorar y sobre todo a nivel de toma de decisiones, nivel de número de raciones, dudas a la hora de unidades de insulina a inyectarte y sobre todo también ayudarán a controlar temas de manejo de sobrepeso y de obesidad. Muchas veces podemos pensar, ¿hay evidencia científica en relación al utilizar apps en nuestros pacientes? Sí, ya tenemos evidencia. El resumen de la evidencia lo que nos muestra es que las apps pueden ayudar al manejo de la diabetes, ya que mejoran el empoderamiento del paciente y por tanto lo hacen más autónomo en su día a día, en lo relacionado fundamentalmente a nivel de dieta, de actividad física y de control del peso. Os dejo a continuación, para que las leáis tranquilamente, 2 revisiones sistemáticas en relación a la utilización de apps en este tipo de pacientes. Paciente diabético para autocontrolarse su propia enfermedad. Prescribiendo apps. Hay que tener muy en cuenta de que las apps pueden mejorar la gestión de la diabetes y la interacción profesional-paciente. Hay que orientar a los pacientes en su búsqueda, es decir, hay que saber decir dónde tienen que buscar y cómo. Hay que prescribir apps, sobre todo con distintivos de calidad, apps seguras. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta, es que tiene que estar muy clara su finalidad y objetivos y a persona a quien va dirigida. Los responsables finales de quién ha hecho esa app tienen que estar fácilmente identificables. Si hay detrás una sociedad científica, si hay una persona a título individual, si es un profesional sanitario el que la ha desarrollado. Deberíamos también intentar disponer de un listado de apps recomendables y seguras. Después también es muy importante mostrar el interés de por qué es utilizada esta app por una persona con diabetes. Claro, si de entrada ves una persona que no tiene ni móvil, claro, no le intentes prescribir una app. Y luego, muy importante, el biofeedback de la información es muy importante. Escuchar al cabo de un tiempo si esa app, qué le ha aportado a tu paciente. Para acabar, me gustaría recordar una frase de Steve Jobs, que es que la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Estamos obligados como profesionales sanitarios a intentar que nuestros dirigentes apuesten por la innovación, por las nuevas tecnologías, por la telemedicina,
tanto a nivel de sistema, para paciente y profesional. Todos saldremos ganando. Muchas gracias. A continuación, mi compañero, el doctor Turégano, os expondrá el caso clínico. Buenas tardes y bienvenidos a este seminario de telemedicina en diabetes tipo 2. Soy Miguel Turégano, médico de familia en el Centro de Salud Aldea Morez de Cáceres, y a continuación, y sobre todo tras la vibrante exposición de mi compañero Javier, pues vamos a pasar a hablar de telemedicina en diabetes tipo 2, pero de una forma un poquito más práctica, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con un caso clínico que podemos ver todos y cada uno de nosotros en la consulta de atención primaria, como es este, ¿no? Al que he llamado diabetes y confinamiento a propósito de un caso. Este es mi conflicto de intereses. Y bueno, lo cierto es que a raíz de la irrupción de la pandemia del COVID-19, pues nos hemos visto obligados al desarrollo de la teleconsulta, ¿no? Y si bien es cierto que cada vez más la consulta presencial está volviendo, pues lo cierto es que todavía seguimos teniendo un muy importante porcentaje de pacientes en teleconsulta, de tal forma que esto va a tener sus ventajas y sus inconvenientes. Como ventaja es el hecho de que se reduce el riesgo de contagio, que ahorra tiempo y recursos principalmente a la hora de los desplazamientos, también facilita el acceso al centro de salud de personas que tienen movilidad reducida, posibilita la elección del tipo de consulta, es decir, que el propio paciente puede elegir el tipo de consulta que prefiere para ese momento, y también permite mejorar la continuidad asistencial. Sin embargo, también sabemos que con la teleconsulta vamos a tener una serie de desventajas, como el hecho de que vamos a precisar de recursos tecnológicos. También se necesita formación en teleconsulta, y qué mejor que este congreso, estas jornadas de nuevas tecnologías para demostrarlo. También va a existir la barrera de que existen limitaciones a nivel de explorar a los pacientes, el calor humano, o también esa pérdida del lenguaje no verbal que en muchas ocasiones, pues es cierto que, sobre todo vía telefónica, se puede perder. Y hablando de diabetes y COVID-19, pues lo cierto es que el COVID-19 justifica el empeoramiento de determinadas patologías crónicas, como es el hecho de la diabetes, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la izquierda, cómo el COVID-19 influye y predispone a un peor control de la glucemia y sobre todo una elevación de los niveles de glucosa, ¿no? Tanto es así que, como sabemos, el COVID-19 interfiere a nivel de distintos órganos y sistemas, como es a nivel pancreático, y justifica este empeoramiento de los resultados en pacientes con diabetes, ¿no? Y es que realmente el control de la diabetes es importante en los pacientes infectados por COVID-19. Como vemos en la imagen de la derecha, el grado de control de la diabetes influye mucho en el pronóstico que este paciente vaya a tener cuando se contagia del virus, ¿no? Así pues, podemos ver que aquellos pacientes que tienen un buen control de la glucemia, pues sobreviven al COVID casi el 99%, mientras que aquellos que tienen un mal control metabólico, unos malos niveles de glucosa, pues lo cierto es que tienen un 11% de mortalidad, ¿no? Y como vemos también, el porcentaje de pacientes con diabetes que ingresan con respecto a la población general, pues vemos que en determinados países, como es el caso de Estados Unidos o España, es mayor, ¿no? Por todo ello, hay una necesidad de un adecuado abordaje de pacientes con diabetes y, por tanto, también necesitamos un buen control metabólico de esos pacientes, ¿no? Y sin más, vamos con el caso clínico. Se trata de un varón de 55 años que acudió a nuestra consulta de atención primaria para resultados de analítica tras haberse cambiado recientemente y haberse incorporado a nuestro grupo de pacientes. Como vemos, tiene varios factores de riesgo, tiene obesidad, un IMC más de 30, es fumador de 20 cigarrillos al día, hiperuricemia, dislipemia y diabetes mellitus tipo 2 de 9 años de evolución con un mal control metabólico. Como tratamientos, toma olmesartán hidroclorotiazida para el manejo de la hipertensión, alopurinol para la hiperuricemia, una combinación de rosuvastatina ezetimiba para el manejo de la dislipemia, y para el manejo de la diabetes tomaba la combinación de empagliflozina, metformina, 12,5 mil cada 12 horas, y también 40 unidades de insulina basal, concretamente insulina glargina 300, ¿no? Por tanto, como vamos a ver y como se va a justificar posteriormente en la analítica que vais a ver, este paciente tenía un mal control glucémico y un mal control metabólico, como se puede ver con estos niveles de glucemia
de 174 miligramos decilitro, una hemoglobina glicosilada del 9% y además de otro descontrol en otra serie de parámetros, pues vemos también que tiene glucosuria, lo cual justifica que el paciente está tomando la combinación empaglifosina-metformina, y también podemos ver que tiene un cociente de albumina-creatinina de 50 miligramos gramos, es decir, superior a 30 miligramos gramos, ¿no? Por tanto, existe albuminuria. De tal forma que a la hora de estratificar el riesgo de este paciente con diabetes mellitus tipo 2, si recordamos, varón de 55 años, diabetes de 9 años de evolución, otros factores de riesgo como hipertensión, dislipemia, obesidad o es fumador, y que además tiene un cociente albumina-creatinina patológico, es decir, superior a 30 miligramos gramos, pues a la hora de clasificarlo, la mayoría de pacientes con diabetes van a tener alto riesgo y en muchos de los casos también vamos a tener pacientes con diabetes de muy alto riesgo. ¿Cuándo se denomina un paciente con diabetes de muy alto riesgo? Pues aquellos que tienen enfermedad cardiovascular establecida, que no era el caso, aquellos que tienen lesión de órgano diana, como por ejemplo tenía nuestro paciente, que se justifica por estos niveles de cociente de albumina-creatinina superiores a 30 miligramos gramos, concretamente 54. 3 o más factores de riesgo, que también, como vemos, nuestro paciente lo cumple. Por tanto, de los numerosos criterios que hay para clasificar a un paciente con diabetes de muy alto riesgo, pues vemos que nuestro paciente cumple con 2 de ellos, ¿no? Por un lado, la presencia de 3 o más factores de riesgo, y por otro lado, y también muy importante, es esta presencia de lesión de órgano diana, este cociente de albumina-creatinina patológico, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta que nuestro paciente con diabetes y otros factores de riesgo tenía un mal control metabólico, pese a triple terapia con metformina, con SGLT2 y con insulina, pues se decidió, por un lado, un tratamiento no farmacológico, es decir, un fomento de las medidas higiénico-dietéticas mediante una correcta dieta y, sobre todo, fomentar el ejercicio físico, y, por otro lado, un ajuste farmacológico debido a este mal control metabólico, ¿no? Y para ello, pues lo que hicimos fue mantener el tratamiento y añadir dulaglutida 1,5 miligramos semanal. Y bien, ¿por qué elegir un análogo de la GLP-1? Pues por muchos motivos. Y lo cierto es que, como podemos ver en esta diapositiva y sobre todo centrado en el consenso de la ADA-ISD, nos dicen que en pacientes con enfermedad cardiovascular con alto riesgo o de muy alto riesgo cardiovascular, como era nuestro paciente, independientemente de las cifras de hemoglobina glicosilada que tenga el paciente, hay que optar por fármacos que hayan demostrado beneficio cardiovascular. Y en este sentido, los fármacos que han demostrado, además de la metformina, beneficio cardiovascular son los inhibidores de la SGLT2 y algunos análogos de la GLP-1 con beneficio cardiovascular establecido, ¿no? En el mecanismo de los GLP-1, pues vemos que tiene varios mecanismos, como es el hecho de la inhibición del apetito, la disminución del enlentecimiento del vaciamiento gástrico o el aumento en la secreción de insulina, que va a provocar, entre otras cosas, una bajada de peso y una bajada de los niveles de glucemia, y también importantes son los beneficios cardiovasculares que pueden provocar estos fármacos y que de hecho van a ser muy importantes. Tanto es así que si vemos las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, nos dicen que en pacientes de alto o muy alto riesgo siempre hay que abogar por el uso tanto de inhibidores de la SGLT2 como sobre todo de los análogos de la GLP-1 con beneficio cardiovascular establecido. Sin embargo, sabemos que los análogos de la GLP-1 no son un grupo de fármacos homogéneos y tan solo 3 han demostrado reducir la MACE, que es ese objetivo compuesto de mortalidad cardiovascular, ictus no fatal, infarto no fatal. Solo 3 de los análogos de la GLP-1 han demostrado beneficio cardiovascular. Hablamos de liraglutida, semaglutida y, por supuesto, dulaglutida. Y a mí me gusta mucho este metaanálisis de NAUC, en el que se comparan a todos los análogos de la GLP-1, ¿no? Y lo cierto es que de los que mejor sale posicionado es dulaglutida. ¿Por qué? Primero porque proporciona un adecuado control metabólico, como se puede ver a nivel de reducción de hemoglobina glicosilada, también a nivel de reducción o de control de la glucemia postprandial, ayuda a reducir peso. Por supuesto, también es muy importante y yo creo que debe ser un objetivo a tener en cuenta en todos nuestros pacientes con diabetes, el beneficio cardiovascular y renal que se obtiene con la dulaglutida, y por otro lado otros aspectos que son importantes
cuando prescribimos un análogo de la GLP-1 y que lo cierto es que dulaglutida los cumple a la perfección, ¿no? Como es el hecho de facilidad del dispositivo Trulicity y, por otro lado, la adherencia terapéutica tan buena que genera este dispositivo. Y como decíamos, los GLP-1 no son un grupo de fármacos homogéneos. Hemos dicho que tan solo 3, liraglutida mediante el estudio LEADER, semaglutida mediante el estudio SUSTAIN y dulaglutida mediante el estudio REWIND han demostrado reducir esta MACE, han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular. Sin embargo, también podemos establecer diferencias entre ellos, ¿no? Como es el porcentaje de pacientes en prevención primaria incluidos, ¿no? Y así podemos ver que tanto en el LEADER como en el SUSTAIN incluían a más de un 80% de pacientes con enfermedad cardiovascular. Vemos que en el estudio REWIND tan solo un 30% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular, es decir, había casi un 70% de pacientes en prevención primaria y, como vemos, con una glicada, hemoglobina glicosilada de 7,3%, ¿no? Es decir, no había muy mal control metabólico. Y pese a eso, demostró reducir la MACE, este objetivo compuesto, ¿no? Por todo ello, podemos decir que existen diferencias entre los distintos análogos de la GLP-1 y que lo cierto es que dulaglutida es el único análogo de la GLP-1 que ha demostrado reducción significativa de esta MACE, de este objetivo compuesto de mortalidad cardiovascular, ictus no fatal e infarto no fatal, tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida como también en pacientes sin enfermedad cardiovascular. ¿Y cuándo iniciar un tratamiento con un análogo de la GLP-1? Pues la verdad es que cuanto antes, mejor. Primero, porque va a ayudar a un mejor control a corto plazo, principalmente cimentado a nivel de ese mejor control de la glucemia y posteriormente de la hemoglobina glicosilada. También por una serie de beneficios metabólicos que ese paciente se puede beneficiar a la hora de darle un análogo de la GLP-1. Y también es importante de cara a retrasar la posible aparición de complicaciones tanto micro como macrovasculares que pueden aparecer en el seguimiento del paciente con diabetes. Tanto es así que, como vemos en este estudio de Tong, el inicio precoz de los análogos de la GLP-1 pues, en pacientes con diabetes de mal control pues, se asoció a mejores resultados tanto clínicos como económicos, ¿no? Y aquí lo podemos también ver en otro estudio de Rosenstock, en el que los pacientes tratados con análogo de la GLP-1 e insulina de forma precoz, pues presentaron un mejor control glucémico que aquellos en los que se retrasó el inicio, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta que pueden utilizarse en todos los estadios de la enfermedad, pero lo cierto es que cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar beneficios metabólicos y, sobre todo, a largo plazo vamos a encontrar aquello que buscamos con un GLP-1, como es ese beneficio cardiovascular que tan importante es en los pacientes con diabetes, ya que hay que recordar que la mayoría de pacientes con diabetes se mueren de enfermedad cardiovascular. Y, por tanto, ¿cuándo elegir un análogo de la GLP-1 antes que la insulina? Pues en la mayoría de los casos. ¿Por qué motivo? Primero, por el beneficio cardiovascular que han demostrado principalmente 3 análogos de la GLP-1, liraglutida, semaglutida y, por supuesto, dulaglutida. Por otro lado, también la potencia, como se puede ver a nivel de reducción de hemoglobina glicosilada, como se puede ver en la imagen de la derecha, que es un subanálisis de uno de los estudios AWARD, se vio esa mayor potencia de dulaglutida con respecto a insulina basal. También es importante el riesgo de hipoglucemia. Sabemos que la insulina tiene riesgo de hipoglucemia, mientras que los análogos de la GLP-1 no. Por otro lado, también los beneficios metabólicos, principalmente basados en esa reducción de peso que se produce cuando prescribimos un análogo de la GLP-1, mientras que con insulina aumenta el peso. Y posteriormente, sobre todo, por la adherencia terapéutica, ¿no? No es lo mismo pincharse una vez a la semana, como puede ocurrir con estos dispositivos de análogo de la GLP-1, que no los numerosos pinchazos que puede tener un paciente insulinizado, tanto si está con insulina basal como, sobre todo, también si está con insulina rápida, ¿no? ¿Y ante qué circunstancias únicamente pautar insulina antes que un GLP-1? Pues principalmente ante estas 4 que tenéis abajo. Ante pacientes con una hemoglobina glicosilada superior al 10%, ante la presencia de síntomas cardinales de la enfermedad, poliuria, polidipsia, polifagia. También ante pacientes con glucemias basales por encima de 300 miligramos de decilitro. Y, por último, también ante pacientes con diabetes mellitus tipo 1, en que todavía los análogos de la GLP-1 pues, no han demostrado su eficacia. Pues bien,
como recordamos, a nuestro paciente que tenía un mal control metabólico, una hemoglobina glicosilada del 9%, es decir, superior teniendo en cuenta la edad y las comorbilidades del paciente, pues se le prescribió dulaglutida, ¿no? Y lo cierto es que desde el primer momento, y tal y como se puede ver en este informe de mi consulta, el paciente presentaba muy buen control glucémico. Además, comentaba beneficios que se pueden ver cuando prescribimos un GLP-1, ¿no? Este descenso del peso, y también comentaba buena aceptación al tratamiento pautado, ¿no? Tanto es así que el paciente nos comentaba que este tratamiento le estaba cambiando la vida, ¿no? Por todo ello, yo creo que un aspecto muy importante son los numerosos beneficios que puede provocar este fármaco, ¿no? Y sobre todo en aquellos que estaban insulinizados ya previamente, como era el caso de nuestros pacientes, pues progresivamente y debido a este buen control de la glucemia, pues se les fueron disminuyendo las unidades de insulina, ¿no? Como se puede ver en este informe. Sin embargo, a partir de aquí, pues lo cierto es que llegó el confinamiento, ¿no? Pero lo importante es que pese al desarrollo de la consulta, a la teleconsulta, pues seguimos en contacto permanente con el paciente, ¿no? De tal forma que pese al confinamiento se siguió manteniendo este contacto telefónico. El paciente comentaba estar cuidándose y hacer algo de ejercicio en domicilio, y también, y lo más importante, persistía con la bajada de peso y con la disminución progresiva de las unidades de insulina, ¿no? Tanto es así que una vez que se desconfinó tras la primera hora, pues lo cierto es que solicitamos una analítica de control, ¿no? Y en ella se podía ver, como podemos ver en la gráfica, claramente ese mejor control metabólico, ¿no? Veíamos que era un paciente con un historial de una diabetes mal controlada, unas hemoglobina glicosiladas superiores, teniendo en cuenta la edad y comorbilidades del paciente, y que en el momento en que se le prescribió dulaglutida, Trulicity, pues lo cierto es que mejoró de forma muy aceptable el control metabólico, ¿no? Como se pudo ver en esta reducción tan importante de 2,6% en la hemoglobina glicosilada, ¿no? Aquí podemos ver la analítica, esta bajada de hemoglobina glicosilada de 9% a 6,4%, como vemos en los 5 meses que duró el confinamiento. Y también importante que estos beneficios se mantuvieron, como podemos ver en la gráfica y en la analítica a la derecha, a largo plazo, ¿no? Vimos que seguía en descenso esos niveles de hemoglobina glicosilada, pero además de este mejor control glucémico, también encontramos otra serie de beneficios de los cuales nuestro paciente o cualquier paciente al que prescribamos un análogo de la GLP-1 con dulaglutida se puede beneficiar. Primero vimos, aunque es cierto que el paciente no tenía un filtrado disminuido, pues lo cierto es que mejoró el filtrado, que estaba, como vemos, en 80 mililitros minuto y subió a más de 90. O por otro aspecto también importante y que puede darse en algunos pacientes, es el descenso de los niveles de ácido úrico. También las mejoras en el perfil lipídico, como podemos ver, este descenso importante de los niveles de triglicéridos, o también en algunos casos de colesterol total y colesterol LDL. Y por último, aunque no era el caso, también se puede objetivar descenso en los niveles de las transaminasas, ¿no? Pacientes con hígado graso no alcohólico, pues lo cierto es que también se pueden beneficiar muy mucho del tratamiento con un análogo de GLP-1. Y aunque nuestro paciente no tenía un filtrado bajo, un filtrado por debajo de 60, lo cierto es que sí tenía daño renal, ¿no? Tenía ese cociente de albúmina creatinina de 54, es decir, superior a 30 miligramos por gramo. Y lo cierto es que tras introducir dulaglutida en el tratamiento, pues se pudo ver que se revirtió esos niveles de albúmina creatinina patológicos, ¿no? Lo cual refrenda esta mejoría tan importante del paciente, ¿no? Primero, visto objetivamente a nivel de reducción de parámetros, y también subjetivamente, ¿no? El paciente se veía más fino, había perdido peso, veía que progresivamente iba disminuyendo los requerimientos insulínicos, ¿no? Y esto, la verdad, que incentiva y fomenta más el cumplimiento de la dieta y de las medidas higiénico-dietéticas que son muy importantes en los pacientes con diabetes, ¿no? Por tanto, se constató este beneficio metabólico mantenido tanto en parámetros del peso como también en otros parámetros que son importantes y que se pueden objetivar en una analítica, como pueden ser los niveles de ácido úrico, las transaminasas, los parámetros lipídicos y, por supuesto, la glucemia y la hemoglobina glicosilada. Por tanto, ¿ante qué comorbilidades sería prioritario el uso de un GLP-1? Pues ante la mayoría de situaciones clínicas
que acompañan a un paciente con diabetes. Es cierto que los análogos de la GLP-1 se posicionan como uno de los principales fármacos para el manejo de la diabetes y tal y como podemos ver en cualquiera de estas dos gráficas, tanto en el consenso de Álvarez y Sasola como en la rueda de la RGDA, pues vemos que se puede utilizar prácticamente en la mayoría de situaciones clínicas que acompañan al paciente con diabetes. Hablamos, por supuesto, en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, también en aquellos con varios factores de riesgo, ante casos de obesidad y sobrepeso, cuando queramos minimizar la hipoglucemia y también ante pacientes con varios años de evolución de la enfermedad, ¿no? Por todo ello, la pregunta no sería cuándo pautar un GLP-1, ¿no? Sino cuándo no pautar un GLP-1, dado que en la mayoría de situaciones clínicas estaría muy avalado, como decimos, el uso de un análogo de la GLP-1. Primero, porque provoca beneficios a nivel de reducción de glicada y reducción de peso, como podemos ver. Esta mayor potencia que la insulina en la reducción de hemoglobina glicosilada y, por otro lado, también sabiendo que en comparación con la insulina, pues baja peso y mientras que la insulina lo sube, ¿no? Sin embargo, además de estos parámetros metabólicos demostrados, de este beneficio cardiovascular y renal, que también es importante porque no hay que olvidar que en muchos de los casos también los análogos de la GLP-1, como por ejemplo la dulaglutida, induce una serie de cambios a nivel renal que son positivos, como es el caso de la reducción de la caída del filtrado, reducción de la proteinuria, reducción de cifras tensionales, reducción de la grasa visceral. Pues con todos esos efectos, pues lo cierto es que puede proteger al riñón, puede ejercer beneficios a nivel renal, ¿no? Tal y como se justifica, por ejemplo, en sus análisis en el estudio Rewind, en el que se ve una reducción con dulaglutida respecto a placebo de un 22% del objetivo renal, ¿no? Lo cual también, además de ese beneficio cardiovascular, pues es importante, ¿no? Y además de estos beneficios metabólicos, estos beneficios cardiovasculares, renales y de distintos órganos y sistemas, pues lo cierto es que también hay que destacar otra serie de aspectos que pueden ser muy importantes y que avalan el uso de dulaglutida, como es el caso de la facilidad de uso, la seguridad, la preferencia de los pacientes, que como vamos a ver va a ser muy amplia y va a generar una adecuada adherencia terapéutica y, por otro lado, la prescripción en teleconsulta. Por tanto, ¿cómo iniciar tratamiento con dulaglutida? Pues principalmente hay dos dosis actualmente comercializadas, la de 0,75 y la de 1,5. Lo normal es que, como en nuestro caso, comencemos con la dosis directamente de 1,5, ya que no precisa de titulación de dosis, y únicamente empezar por la dosis de 0,75 en poblaciones muy vulnerables o que previamente hayan tenido molestias gastrointestinales con otro GLP-1. Con respecto a la dosificación, pues lo cierto es que tiene una posología muy cómoda, como vemos, una vez a la semana, que va a generar una adherencia terapéutica muy importante en nuestros pacientes. No necesita ajuste de dosis, con lo cual esto también un beneficio. Con respecto al horario, es independiente del horario de las comidas, con lo cual también un aspecto positivo. Y yo creo que el rasgo fundamental del dispositivo Trulicity es el propio dispositivo, ¿no? Ya que se usa un dispositivo por cada dosis, no necesita manipular la aguja, lo cual yo creo que es un aspecto muy importante, sobre todo a la hora de prescribirlo en aquellos pacientes que son un poquito reticentes a pincharse, que no necesita purgado y que la administración de dosis es automática, ¿no? Por tanto, son beneficios muy importantes. Respecto a efectos secundarios que se puedan derivar con el uso de dulaglutida, pues lo cierto es que principalmente hay que decir que son de tipo gastrointestinal, que suelen ser pocos pacientes, normalmente suele ocurrir a las pocas semanas de tratamiento y normalmente en el segundo o tercer día después de cada pinchazo, pero lo cierto y lo más importante es que son de duración autolimitada y que rápidamente cede, ¿no? En el caso de que nos encontremos con algún paciente que tiene estos efectos gastrointestinales, pues principalmente decirle que en un primer momento son normales y darle una serie de recomendaciones, como es el hecho de que intente aumentar la ingesta hídrica, beber más agua, también que haga mayor número de comidas pero de menos cantidad, y también una recomendación que yo digo mucho a mis pacientes es el hecho de que no se echen la siesta justo después de comer, ¿no? Salvo eso, pues la verdad que hay que decir que son muy, muy bien tolerados, ¿no? Sobre todo en el caso de la dulaglutida, ¿no? Y con respecto a la combinación con otros fármacos, pues podemos ver que pueden combinarse
con todos los hipoglucemiantes orales y con las insulinas, a excepción de los inhibidores de la DPP4, ya que tienen el mismo mecanismo de acción, ¿no? Por todo ello, pues, podemos ver que puede ser combinable con numerosísimos fármacos empleados para el manejo de la diabetes. Y un aspecto muy importante, y también hablando de análogo de la GLP-1, es la adherencia terapéutica. Podemos ver a través del estudio PREFER que había una mayor preferencia en comparación con el dispositivo de semaglutida, había una mayor preferencia por el dispositivo Trulicity, por el dispositivo de dulaglutida, como se podía ver en un primer momento y sobre todo después del entrenamiento, en el que podemos ver que la mayoría de pacientes había una amplísima aceptación del tratamiento tras el entrenamiento, ¿no? Principalmente cimentado en los 3 pasos que hay que recomendar a un paciente al que ponemos Trulicity. En primer momento, destapar el dispositivo, posteriormente colocar y desbloquear y, por último, presionar y mantener, ¿no? Y lo cierto es que esta facilidad de uso, el hecho de que no tenga que manipular aguja, que simplemente sea un solo bolígrafo y que posteriormente se tire, pues lo cierto es que es muy fácil de explicar a los pacientes, ¿no? Y sobre todo inmersos como hemos estado en la pandemia por COVID-19, pues lo cierto es que puede ser una herramienta, ¿no? Y que a nivel de los análogos de la GLP-1, pues yo creo que prácticamente podría decir que es el único que podría pautarse esta teleconsulta, ¿no? Y lo cierto es que podemos ver, sobre todo a corto plazo, esos beneficios metabólicos cimentados en esa bajada de glucemia, de peso, o como era nuestro paciente también, eso, disminución de los requerimientos de insulina y también, por supuesto, por esa facilidad de uso. Respecto a las aplicaciones para pacientes con diabetes, no me voy a meter. Previamente ya el doctor Javier Sanz pues lo ha explicado muy bien y no creo que haya que indagar mucho más. Sí es cierto que en este sentido yo deciros que a nivel personal uso estas 2 aplicaciones, tanto la de la Federación Española de Pacientes Diabéticos, FEDE, como la de Social Diabetes, y que la verdad que pueden ser interesantes, sobre todo esta primera para los pacientes, ya que es importante, ¿no? Y como decimos, la diabetes puede ser correctamente abordada desde la teleconsulta, pero para ello se necesitan 2 factores fundamentales. Por un lado, compromiso por parte del médico y por otro lado, y todavía más importante, el compromiso por parte del paciente, ¿no? Y aquí podemos ver diversos ejemplos que pueden constatar que realmente la diabetes sí puede ser abordada desde teleconsulta y podemos ayudar a un mejor control metabólico de nuestros pacientes. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo en los meses de confinamiento bajó de una hemoglobina glicosilada de 6,7% a 6%, ¿no? Pero también vemos otra serie de beneficios en los pacientes, ¿no? Y recordamos este beneficio a nivel lipídico, como podemos constatar en este paciente a nivel de reducción de triglicéridos o de niveles de colesterol. También, como era este caso, reducción de las cifras de transaminasas, esta eficacia que algunos análogos de la GLP-1 provocan sobre todo a reducción de hígado graso no alcohólico, ¿no? Y por supuesto, y no hay que olvidarlo, estos beneficios renales que también muchos de nuestros pacientes se pueden beneficiar, ¿no? Y lo cierto es que pueden existir beneficios a nivel de muchos niveles, como podemos ver, ya hemos explicado los beneficios a nivel de hemoglobina glicosilada, esta bajada de 8,1% a 6,1%, o como veis en el paciente de la derecha, que llegó a presentar unos niveles de hemoglobina glicosilada de 11,5% y a los pocos meses estaba en 7,3%, ¿no? Pero también recordar estos beneficios a nivel renal, a nivel de ácido úrico, como podemos ver este descenso de 6,6 a 5,6 en el paciente de la izquierda, o, por ejemplo, en el paciente de la derecha de 7,7 a 6,4. Los beneficios previamente mencionados a nivel lipídico, esta reducción de triglicéridos, de colesterol total y colesterol LDL, y también importante, como decíamos, este beneficio renal. Por todo ello, es preciso un mejor control hoy, como decimos, cimentado en este mejor control de la glucemia, en esa bajada de peso y en esa reducción de la cifra de hemoglobina glicosilada, sobre todo para conseguir un mayor beneficio mañana, ¿no? Y es hacer que se reduzca esta MACE, este objetivo compuesto de mortalidad cardiovascular, ictus no fatal, infarto no fatal, hacer que este paciente no tenga un infarto, hacer que este paciente no tenga un ictus, hacer que este paciente muera más tarde y, sobre todo, darle una mayor calidad de vida al paciente, ¿no? Por todo ello, es un tratamiento adecuado a corto plazo, dado que el paciente puede ver esos beneficios que este fármaco
le puede dar como dulaglutida, pero sobre todo, y más importante, y hablando de diabetes, ya que como sabemos la mayoría de pacientes con diabetes se mueren de enfermedad cardiovascular, es este beneficio cardiovascular que podemos darle a nuestro paciente cuando le prescribimos dulaglutida. Por tanto, a nivel de conclusiones, saber que el manejo de la diabetes tipo 2 durante la pandemia del COVID-19 ha supuesto un desafío para los médicos de atención primaria, que las medidas higiénico-dietéticas unidas a un abordaje farmacológico correcto ayuda, por un lado, a reducir el riesgo cardiovascular, que tan importante es, y por otro lado también ayuda a ese mejor control metabólico de los pacientes, que los análogos de la GLP-1 deben ser fármacos de elección en el manejo de la diabetes, ya que, como sabemos, van a ser recomendables en la mayoría de situaciones clínicas que acompañan al paciente con diabetes. Recordamos, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, con varios factores de riesgo, pacientes con enfermedad renal crónica, con sobrepeso o obesidad. Cuando queramos minimizar la hipoglucemia o ante diabéticos de varios años de evolución de la enfermedad. Y, por último, decir que los GLP-1 no son un grupo de fármacos homogéneos, tan solo liraglutida, semaglutida y dulaglutida han demostrado estos beneficios cardiovasculares, y de todos ellos, dulaglutida es el único que ha demostrado reducir la MACE y la morbimortalidad cardiovascular tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida como también en pacientes sin enfermedad cardiovascular en prevención primaria. Y por mi parte, nada más, daros las gracias por estar ahí detrás de la pantalla y, bueno, ahora cualquier duda que tengáis, pues tanto Javier como yo estaremos encantados de compartirlas con vosotros y sobre todo aclararlas. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la exposición del caso clínico. Una pregunta que nos está haciendo la audiencia de manera repetida. Se ha demostrado el papel de los análogos de GLP-1 en pacientes con obesidad, con un índice de masa corporal más de 30. Pero ¿podría usarse el análogo de GLP-1, por ejemplo, en pacientes con sobrepeso, índice menor a 30? Pues muchas gracias por la pregunta, Javier. Lo cierto es que sí, que independientemente del IMC del paciente, el uso de un GLP-1 podría utilizarse. Únicamente hay que tener en cuenta, y como señalaban previamente en las preguntas de la audiencia, que está avisado ante índice de masa corporal superior a 30, es decir, ante pacientes con obesidad. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, con un IMC de 27, de 28, en el que veamos que la prescripción de un análogo de la GLP-1 es beneficioso, pues por supuesto que podría usarse. De hecho, los beneficios que han demostrado este grupo farmacológico pues serían extensibles también a este paciente. Únicamente habría que tener en cuenta que no podrían visarse y que en este sentido el paciente tendría que pagárselo. Pero, por supuesto, estaría avalado su uso. Yo, mientras van llegando también, que vemos que van llegando alguna pregunta, Javier, sí te quería preguntar, y sobre todo a raíz de tu intervención, si crees que la telemedicina ha venido para quedarse. Muy buena pregunta. Más que ha venido para quedarse, yo creo que debería quedarse quieta y no moverse. El problema es que una cosa es lo que queremos los profesionales sanitarios y otra cosa es lo que quiere la administración. Hay que entender la telemedicina como una herramienta más de nuestra consulta, como un elemento más, como puede ser el uso del fonendoscopio. Lo único que tenemos que tener muy en cuenta es ver en qué pacientes son candidatos de esta herramienta. Por ejemplo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a la hora de compartir el resultado de una analítica, de poder explicárselo al paciente, del resultado de una prueba de imagen, es aquí donde la telemedicina juega un papel importante. Totalmente. Una pregunta que me voy a autocontestar, que le han preguntado dos personas también de la audiencia, es el tema de los filtros y de los fondos. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Lo ideal sería que la pared de nuestra consulta fuese de un color neutro, blanco, o en tonos grises. Y en caso de no disponerlo, pues depende de cada herramienta que se esté utilizando, Webex, Zoom, irte a la opción de vídeo y poner el tema de configurar vídeo. Y habitualmente entre las opciones sale. Otra pregunta, Javier. ¿Cuál crees que es la principal limitación que puede tener la telemedicina a la hora de implantarse en la práctica clínica de nosotros como médicos de familia?
La limitación va un poco vinculada a la pregunta que hemos hablado antes, pero sobre todo lo que hay que tener muy en cuenta es en aquellos pacientes en los que no debería utilizarse telemedicina. Es una de las diapositivas que he puesto en mi presentación. Sobre todo, quiero que quede, o sea, que se destaque mucho, claro, que cualquier persona mayor con un deterioro cognitivo, aunque sea leve, o problemas visuales, o problemas de audición, no deberían ser nunca candidatos a utilizar una consulta con telemedicina. Al igual que tampoco en temas de ansiedad, depresión, de que el nivel de empatía que tú vas a alcanzar con el paciente no es el mismo en una consulta presencial que una consulta virtual. Sí, yo creo que un poco adaptada a las características del paciente, ¿no? Es decir, dependiendo de la edad que tenga, el trato que quiera tener, ¿no? Un poco también de la ocupación, ¿no? Gente que, por ejemplo, está trabajando y que a lo mejor puede solventarse vía telefónica, ¿no? Otros casos, por supuesto, sabemos que en caso de un dolor abdominal, por ejemplo, o cuando quieres implementar una serie de medidas higiénico-dietéticas en el paciente con diabetes, como en este seminario, lo cierto es que tiene que hacerse en la mayoría de los casos de forma presencial, ¿no? Sobre todo si quieres inculcar al paciente esa serie de valores que yo creo que es importante de cara a cambiar el pronóstico de este. Pues sí, toda la razón, Miguel. Otra pregunta más que nos han hecho sobre el uso de los análogos de GLP-1. ¿Consideras, Miguel, que habría diferencias dependiendo de si el paciente está en prevención primaria o en prevención secundaria? Pues la verdad que no. Pueden usarse tanto en prevención primaria como en prevención secundaria y los beneficios son plausibles en ambos casos. Es decir, independientemente de que el paciente haya tenido o no un evento cardiovascular. Esos beneficios de los que hablaba previamente, tanto cardiovasculares, metabólicos y también a nivel de otros órganos, aparatos o sistemas, pues lo cierto es que se mantienen independientemente de que el paciente haya o no presentado un evento. Únicamente lo único que hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes en prevención primaria, es que el único que ha demostrado, y sobre todo a través del estudio Rewind, beneficio cardiovascular es dulaglutida, ¿no? De tal forma que actualmente es el único análogo de la GLP-1 que ha demostrado reducir la morbimortalidad cardiovascular en pacientes tanto con enfermedad cardiovascular establecida como sin ella. Pero, por supuesto, los beneficios son plausibles y se pueden ver en pacientes en prevención primaria. De hecho, cuanto antes se prescriban, mejor para el paciente y mejor para nosotros. Vamos a revisar si hay alguna pregunta más. Pues no, creo que ya las hemos contestado todas. Pues nada más, creo que ya hemos pasado la hora límite, son las 8:03. Muchas gracias por asistir a la jornada de nuevas tecnologías de Semergen y en concreto a este taller de telemedicina en diabetes tipo 2. Muchas gracias a todos y bueno, que independientemente de eso, tanto a través de Twitter como a través de correo electrónico, tanto Javier como yo, pues estaremos encantados de resolver todas aquellas dudas que podáis tener y como siempre, daros las gracias a todos vosotros por estar ahí detrás de la pantalla del ordenador y espero que os haya servido de mucho este taller y este simposio. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.